Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Al canal le preguntaron si a su vez podría preguntarnos cuál es la relación entre las líneas ley y la red electromagnética del planeta. Tenemos que entender que ustedes humanos, en base a su sistema lineal de pensamiento, buscan darle una explicación lógica en base a lo que ustedes conocen, aquello que es multidimensional. Si en estos momentos un ser multidimensional se les presentara a ustedes, cada uno de ustedes tendría una interpretación diferente. Algunos podrían ver una figura, otros una luz, otros una esfera. Todo depende del grado de conciencia y de vibración de cada uno de ustedes, porque es en la manera en la que su cerebro logra identificar aquello que no es identificable en base a lo que conocen. Su planeta es, como ustedes dicen, como es arriba, es abajo. El planeta Tierra es un ser vivo. Y así como ustedes, los seres vivos, los humanos, tienen órganos internos, tienen venas, tienen sangre, tienen piel, tienen cabello, tienen uñas, se puede hacer el paralelo con la Tierra. La Tierra tiene en su interior un corazón o núcleo, tiene venas, tiene uñas, tiene cabello. Esto no debe de entenderse literalmente, y les pedimos que abran su mente para que entiendan en los bloques de pensamiento las imágenes que les estamos enviando en estos momentos, para que más allá de las palabras que está transmitiendo el canal, entiendan de manera multidimensional lo que les estamos enviando como bloques de pensamiento a ustedes también. La Tierra tiene canales internos, por así llamarles, que podrían ser llamados como sus venas. Estas venas han sido llamadas por algunos en Europa como el Wivra. Esos puntos no existen solamente en Europa, existen en todas partes de la Tierra. Son centros de poder en donde se acumula más energía, como si fueran en el cuerpo humano, cuando ustedes tienen dos huesos que embonan entre sí para poder doblarlos. Por ejemplo, si piensan en su rodilla, cuando se unen los huesos, si piensan en su pierna, cuando se une la pierna a través de la rodilla para poder flexionarla, dentro de la rodilla, esa flexión es un punto energético importante en el cuerpo humano. Cada flexión que tengan ustedes en su cuerpo es un punto en donde la energía no fluye libremente, sino que puede detenerse cuando ustedes doblan ese miembro. En la Tierra, esos puntos que podrían llamarse como puntos plegables o vórtices han sido sentidos de manera multidimensional por aquellas civilizaciones antiguas que empezaron a crear lugares de peregrinaje. No es una novedad que este tipo de centros se encuentren muchas veces situados cerca del agua, es decir, de un río, por ejemplo, porque el agua al fluir potencializa esa energía. Muchos de estos puntos han dado origen a iglesias, a monumentos. De alguna manera, el ser humano sensible busca marcar como mapa esos puntos, como si fuera un legado que una vez cuando ellos hayan desaparecido de esta tierra, quienes sigan podrán seguir identificando esos puntos especiales. Esto es una cosa, y sucede de manera interna dentro del planeta, y ustedes lo reflejan de manera externa, haciendo monumentos en el lugar donde sienten ese flujo de energía. Sin embargo, la grilla, la red electromagnética del planeta es otra cosa. Esto tiene que ver con el ángulo de la Tierra y con la frecuencia que ustedes llaman Schumann de la frecuencia de la Tierra. Esa frecuencia Schumann no es estable, es modificable a través de la conciencia del ser humano. Así como ustedes vibran a una frecuencia individual, es decir, el ser humano tiene muchos tipos de frecuencias. Tiene su frecuencia global en el cuerpo humano, como un todo, pero cada órgano interno vibra a una diferente frecuencia.
Es por eso que cuando ustedes se enferman de algo, es esa parte que está vibrando en desbalance. Pero también tienen la vibración que emiten con sus pensamientos y sus emociones. Esto es algo muy complejo y lo que es fascinante en el ser humano es de que ustedes logran emitir una frecuencia similar y muchas veces idéntica a la de otro ser humano sin que estén conectados por ningún lazo de parentesco, de sangre o de filiación. Esto es una capacidad que tienen los seres humanos que no tienen otros colectivos en otras partes del planeta, del sistema solar o de otras galaxias. Esto es muy típico de los humanos y les permite a ustedes como colectivo funcionar como un imán, y ese imán va a jalar de manera más densa o de manera más ligera, por así decirlo, dependiendo del número de humanos que se conecten con una frecuencia u otra. Les hemos dicho que a diferencia de lo que ustedes entienden como balance, que significa 50% de un lado y 50% de otro a peso equivalente, cuando nosotros hablamos de energía y de luz, por así decirlo, o de oscuridad, no existe el 50-50, vendría siendo como 30% de luz por 70% de oscuridad, equivale a lo que ustedes consideran 50-50. Esto modifica entonces la frecuencia Schumann del planeta. La red electromagnética del planeta es compleja y no es una sola. Ustedes le han dado distintos nombres, pero estas redes o rejillas tienen diferentes funciones. Unas están relacionadas con retener en el planeta una parte de la esencia de ustedes cuando fallecen y que hacen su transición hacia lo no físico. Una parte de su energía se queda dentro de la Tierra. Es por eso que cuando ustedes regresan, tienen esa conexión, si deciden explorarla, que cada vez se hace más fuerte. Existe otra rejilla, que es la que es leída por las aves en el cielo y por los animales acuáticos en su planeta. Si recordarán, hace algunos años hubo casos de ballenas que no podían seguir el ciclo normal y empezaron a encallar masivamente en varias partes de su planeta. Esto fue porque la rejilla magnética fue modificada con la conciencia humana. Las nuevas generaciones de ballenas ya no siguieron, ni de delfines ya no siguieron encallando. Encontraron y se alinearon con esta nueva rejilla. Esto es importante de saber, porque ustedes como colectivos manejan en concordancia con otros lo que afecta para bien o para mal a su planeta. Actualmente existe mucho temor y duda con las noticias que les llegan sobre la falta de agua en otros lugares, en donde se solía estar en barcos o en canoas y que el nivel del agua bajó tanto que las canoas ya no podían moverse. Se les está asustando diciéndoles que el agua se va a acabar y que vendrán tiempos de sequía y tiempos de austeridad. Esto es una realidad si ustedes deciden aceptarla. Sin embargo, si ustedes no dejan vencerse por el miedo, deben de entender que son capaces de crear el agua y de revertir este proceso que se les está inculcando por parte de los medios masivos de comunicación. Si ustedes están conscientes de cómo los indios nativos americanos provocan la lluvia, entenderán que ellos no es que provoquen, simplemente que se conectan con su energía, con la energía de Gaia, de la tierra como uno solo, y agradecen, y con su conciencia logran atraer esa rejilla, esa realidad paralela en donde está lloviendo.
ustedes como colectivo son capaces de revertir el daño que han estado causando a su planeta. Esto requiere una conciencia, una intención y una voluntad, y sobre todo, no dejarse vencer por el miedo. El miedo desempodera. El miedo los hace sentir débiles, indefensos, como si necesitaran de alguien más para hacer el trabajo que ustedes están capacitados y capacitadas para hacer. Nosotros queremos pedirles que cuando ustedes lo deseen, se pongan en un lugar tranquilos, calmen su mente y sientan, visualicen la lluvia sobre su rostro, mojando su cabello. Pasen unos instantes, el tiempo que ustedes decidan. Y cuando sientan que ha sido hecho, envíen esa energía hacia el centro de Gaia. Ella sabrá a dónde enviarlo, donde se necesite más. Ustedes, seres humanos, al igual que otros seres vivos en el planeta, tienen la capacidad de crear vida dentro de sus cuerpos. Cuando el ser humano tiene una relación sexual placentera y que logra llegar al clímax, es donde la energía colapsa, es energía capaz de crear vida. Y no estamos hablando que una persona necesite de estar en una pareja o con una pareja para tener esta energía. Esta energía está anclada en su chakra raíz. Ustedes pueden conscientemente sentarse, respirar y calmarse, calmar la mente y focalizar su atención en ese chakra. Y con un ritmo adecuado de respiración pueden provocar la misma energía y entonces subirla hacia su chakra del tercer ojo y aventarlo hacia cualquier cosa que ustedes deseen manifestar. No necesitan hacer este proceso muchas veces. Si lo hacen sintiendo en realidad lo que están creando, no necesitan volver a hacerlo, porque el campo cuántico habrá sido sembrado con aquello que ustedes desean manifestar. Pueden manifestar agua en el planeta, pueden manifestar abundancia económica, pueden manifestar una pareja. La manifestación depende de ustedes, así como la voluntad. Fin del comunicado.